We will conclude now the phase of testing of audio and video. Having completed both audio and video tests this afternoon, we have the following delegations: Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Belize, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, the Dominican Republic, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Suriname, Uruguay, and Venezuela. We have quorum, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much, ASG Mendez. Good afternoon, distinguished colleagues. I have the honor to declare this special meeting of the Permanent Council open. Pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules and Procedures. This meeting was convened at the request of the permanent missions of Antigua and Barbuda, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, and the United States, as contained in document CP/INF 9276/22, with a view to considering the situation in Nicaragua. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting, document CP/OD-2363/22. It appears that we have Point of order. one request for a point of order. You have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de la República de Nicaragua ante este Consejo Permanente rechaza de la manera más firme y categórica esta infame convocatoria a una nueva sesión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación de Nicaragua. Queremos dejar bien claro que no somos tema de la agenda ideológica de Washington. No somos un experimento político. No somos patio trasero de nadie, ni somos parte del Ministerio de Colonias. Somos la patria soberana de Augusto César Sandino y de Benjamín Celedón. Nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre, donde el pueblo es y será presidente. Mientras unos bajan la cabeza y se avergüenzan de sus principios y valores revolucionarios, nosotros defendemos con dignidad la patria libre y soberana. Señor presidente, denunciamos hoy a todos los países que impulsan resoluciones y hablan de derechos humanos. La peor cárcel del mundo, ni siquiera de las Américas, del mundo, está en Guantánamo, donde hay especialistas estadounidenses en torturas. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la CIDH hizo un informe o fue a Guantánamo, visitó Guantánamo? ¿Por qué no piden una sesión por las cárceles de niños migrantes humillados y maltratados? O por las masacres indígenas en Canadá, que todavía ayer o en esta semana reciente leíamos con espanto el descubrimiento de nuevas fosas comunes. Canadá no tiene ninguna moral para hablar de derechos humanos. Tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas que deben de pagar. Pero también Chile, señor presidente, cuyos carabineros lisiaron los ojos de centenares de jóvenes universitarios y se denuncian violaciones a las jóvenes que fueron detenidas en Chile en esas protestas. Por un año se escondió ese informe de la visita in loco de la CIDH. Ya no hablemos de Black Lives Matter, donde Antigua y Barbuda se quedó callada, cobardemente, para no ofender al imperio. Nunca vimos un tuit por la muerte de George Floyd.
ni mucho menos por Breonna Taylor. Aquí lo que tenemos hoy es un ministerio de colonias totalmente arrodillado y postrado ante los Estados Unidos, ante sus amos. La agenda de la OEA no se dicta desde el Salón Simón Bolívar o desde el Salón de las Américas, se dicta desde la Pennsylvania Avenue. Ahí es donde surgen estos consejos permanentes. Señor presidente, nuestro pueblo cuyo único enemigo jurado, único enemigo, es la pobreza y la exclusión social. Son los únicos enemigos que tenemos. Nuestro pueblo ha sido sancionado, amenazado, chantajeado, pero jamás, a diferencia de otros países, jamás se ha puesto de rodillas ante ningún imperio. Porque mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Chairman, excuse me. Nicaragua será libre. Ya voy a terminar, si me dan unos segundos, por favor. Estamos convencidos y creemos firmemente que la lucha de los pobres no es una pobre lucha, no es que se ha querido injuriar de esta forma. En nuestra patria hemos asumido con valentía un mandato renovado por la voluntad libre y soberana del pueblo nicaragüense, que nos llama y motiva a continuar construyendo nuevas victorias en temas como la lucha contra la pobreza, equidad de género, salud y educación universales, gratuitas y de calidad, derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, seguridad ciudadana, energías renovables, entre otras tareas que el pueblo merece y demanda. Y ya para entrar a la parte final, porque no quiero robarle su tiempo a las demás delegaciones, nuestra patria seguirá defendiendo los principios de respeto a la soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia extranjera. Estos principios no están a la venta, ni son un derecho exclusivo, no son un derecho exclusivo de las potencias o de sus lacayos, son derechos inalienables de los pueblos. Señor presidente, mientras nos vamos de esta OEA en decadencia, al igual que sus amos, que también están en decadencia, vemos en la lejanía cómo este Ministerio de Colonias avanza miope y sordomudo ante las injusticias de esta tierra, tropezando con realidades que desea ignorar y ocultar, como asesinatos, xenofobia, narcotráfico, bloqueos inhumanos, y también callan ante golpes de Estado y no quieren presentar informes de auditoría ni dar cuentas claras. Muchas gracias, señor presidente, y disculpa por el tiempo. Thank you, Ambassador. Your comments have been noted. Note will be taken of the position of Nicaragua and will be included in the minutes of the meeting. Excuse me, Chairman, you have 2 points of order. Okay, please, thank you. Yes, Sir Ron Sanders, please, you have the floor. Antigua and Barbuda. Mr. Chairman, I can hardly describe what we've just heard as a point of order. And sir, were I in your position, a position which I've been in on more than one occasion, I would have had to curtail that presentation as hardly being a point of order. But I take the floor because what I have to say is a point of order. The representative of Nicaragua chose to make a statement about my country in relation to Black Lives Matter. It is a false and inaccurate statement, which I assume was made as a form of defense against the unjustifiable circumstances in his own country. But on Black Lives Matter, my country has spoken out. We are, in fact, a Black country. Our population is 98% Black. We uphold the rights of Black people. And in fact, the record will show that my country was in the forefront of the Declaration on Afro-Descendants that this Organization of American States accepted. So I reject totally his attempt to defend himself by attacking my country on a matter of principle and on which we have stood out far greater than many others. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Next, we have the Ambassador Abdallah. You have the floor, sir. Gracias, presidente. ¿Me está viendo? Sí.
Perfecto. En primer lugar, lo que querría decir Uruguay es que nosotros no hemos copatrocinado lo que se va a abordar, el proyecto que se va a abordar, pero en este momento queremos adherir explícitamente en este momento y en esta circunstancia. Y Uruguay, con toda franqueza, condena en los términos más firmes la muerte del preso político nicaragüense, el señor Hugo Torres, en momentos en que se encontraba bajo arresto dispuesto por el gobierno de ese país. Y en este sentido comparte y adhiere la declaración que se está construyendo, por eso queremos ser el país número 26, el 26º en esta declaración, que se nos ponga allí. Dado que no hubo oportunidad, quiero francamente manifestar esto, de realizar propuestas, enmiendas o modificaciones que mejoraran el texto. Uruguay igual tiene en torno a este asunto una posición. Entendemos que es una obligación de todos los estados de nuestro continente defender los derechos humanos de sus respectivos pueblos. Todo ciudadano tiene derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la seguridad para que sean respetadas y preservadas por las autoridades del gobierno. Toda conducta que violente esos derechos es contraria a los compromisos internacionales, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los propios convenios internacionales y regionales que todos suscribimos. En Nicaragua, en este momento existe una importante cantidad de presos políticos cuya integridad personal se encuentra en riesgo. Y esto lo demuestra la reciente muerte, el deceso del señor Hugo Torres. De eso estamos hablando. Y es responsabilidad de las autoridades del gobierno de Nicaragua y de los cuerpos de seguridad que mantienen en custodia velar por la seguridad y evitar que sean sometidos a prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uruguay hace un nuevo llamamiento al gobierno nicaragüense para que restaure las garantías democráticas del país y asegure el pleno funcionamiento del Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al mismo tiempo, insistimos en que se debe garantizar el pluralismo político, la libertad de expresión y la liberación de todos los presos actualmente encarcelados como forma de restablecer un marco de libertades políticas que habilite a una solución pacífica de acuerdo a la Carta Democrática y que permita una solución democrática para la crisis que atraviesa el país. La Carta Democrática, y termino, presidente, la Carta Democrática Interamericana establece que la democracia es un elemento esencial para el desarrollo de nuestros países. También subraya que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y para recuperar a ese país. Lamentablemente en Nicaragua estos mandatos no se respetan y por el contrario, el espacio democrático se ve en constante retroceso y la población nicaragüense se ve privada de sus legítimos derechos y libertades. Esto es cuanto queríamos decir para anticipar la posición y que se nos incluya en la nómina de los países que están impulsando esto. Gracias, presidente. Thank you, ambassadors. Note will be taken of the positions offered by Antigua and Barbuda and Uruguay and will be included in the minutes of the meeting. There being no further concerns or observations, the order of business is hereby approved. We shall now proceed to the second item on the order of business, which is to consider the situation in Nicaragua as requested by the permanent missions of Antigua and Barbuda, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, and the United States. In this regard, and in accordance with document CPINF 9276/22, Addendum 1, I offer the floor to Commissioner Stuardo Ralón, Rapporteur on the Rights of Persons Deprived of Liberty of the Inter-American Commission on Human Rights. Commissioner Ralón, welcome to the OAS Permanent Council. You have the floor, sir. Muy buenas tardes, embajador Warren,
Everson Hall, representante permanente de San Kitts and Nevis y presidente del Consejo Permanente. Señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos. Y honorables representantes permanentes y alternos de Estados miembros, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, agradezco la cordial invitación para dirigirme a este Consejo Permanente en mi calidad de relator para las personas privadas de libertad y compartir con ustedes la grave situación de derechos humanos de las personas que permanecen privadas de libertad por ser identificadas como opositoras al gobierno. Señoras y señores, como fue advertido por la Comisión en su informe de concentración de poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, las elecciones del 7 de noviembre del 2021 se desarrollaron en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural, permitiendo asegurar la perpetuación en el poder. Al día de hoy, la CEIDESMEN antidemocrático, más de 67 personas detenidas arbitrariamente por su oposición al gobierno, de las cuales más de 30 se encuentran detenidas desde hace más de 6 meses, bajo condiciones aún más deplorables, tales como tratos crueles, inhumanos, insalubridad en celdas, restricciones para recibir visitas, falta de acceso de agua, alimentación. En las últimas semanas, según ha sido informado a la CIDH, estas condiciones han deteriorado gravemente la salud de las personas, en especial de quienes sufren los efectos diferenciados de la detención, como personas mayores y mujeres. En efecto, en este grave contexto, el pasado 12 de febrero, la Comisión Interamericana conoció sobre la lamentable muerte del señor Hugo Torres, de 73 años de edad, quien falleció bajo custodia del Estado en condiciones inaceptables para una persona mayor, con luz sobre las causas de la muerte o investigaciones realizadas al respecto. En relación con las mujeres detenidas, la Comisión quiere llamar la atención de este Consejo sobre la situación de las lideresas opositoras Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera y Suyén Barahona, quienes son víctimas de represalias en la prisión por su liderazgo político, obteniendo medidas severas como aislamiento prolongado y amenazas por su condición de género. Por otra parte, además de las graves condiciones de detención, a partir del 1 de febrero, fecha en la que el Ministerio Público anunció la reanudación de los juicios orales, la CIDH ha documentado graves violaciones al debido proceso y garantías judiciales. Prácticamente las audiencias se realizan en secreto en las instalaciones El Chipote. Las personas acusadas han sido presentadas a juicio sin previo aviso y sin tener contacto con su defensor, para después ser condenadas bajo penas desproporcionadas y acusaciones basadas en pruebas fabricadas mediante la aplicación de leyes contrarias a los estándares interamericanos, como la Ley 1055 y la Ley Especial de Ciberdelitos. En el marco de estos procesos, representantes legales y familiares, acoso judicial, despojo de pertenencias necesarias para participar en dichas audiencias. Asimismo, en todos los casos, los representantes legales han denunciado obstaculización para acceder al expediente previo al juicio o tener contacto con las personas acusadas y la negativa de la autoridad judicial para dar trámite a sus peticiones. Para la CIDH es claro que esta manipulación del derecho penal y la criminalización responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un ministerio público y un poder judicial sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de Derecho y de la democracia. Finalmente, la Comisión
denuncia que en las últimas semanas la consolidación del régimen antidemocrático de Nicaragua ha apuntado a cerrar los últimos espacios democráticos de libre pensamiento y autonomía en el país, mediante la cancelación de la personería jurídica de universidades como la UPOLI, bastión de protestas sociales en el 2018, la Universidad Paulo Freire, los colegios eclesiásticos de la diócesis de Estelí, así como otras organizaciones sociales como el Movimiento María Elena Cuadra, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad. Embajadores, embajadoras, representantes permanentes ante este honorable consejo, nos encontramos ante una evidente profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua y claras violaciones de derechos humanos que ocurren frente a la falta de independencia de poderes, falta de pesos y contrapesos y ante la consolidación de un gobierno antidemocrático que ha consolidado su poder. Asimismo, la supresión de libertades y del sistema democrático siguen forzando a miles de nicaragüenses a huir del país, lo que de manera alarmante podría aumentar en las próximas semanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de la región americana para que exijan al Estado poner fin de inmediato a la persecución y detenciones de las voces disidentes u opositoras y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentren detenidas en el contexto de la crisis iniciada en el 2018, garantizar su integridad y seguridad personal, a buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático. Finalmente, la Comisión expresa un saludo a todo el pueblo de Nicaragua, especialmente a los familiares del señor Hugo Torres y a las personas que están siendo juzgadas sin las garantías judiciales y sus familiares, reafirmando que, como órgano regional de protección de los derechos humanos, la Comisión mantiene su compromiso permanente de continuar monitoreando la situación a través del MECENI, con el fin de velar por la protección de la vida e integridad de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Rolón, for your presentation. I am now pleased to offer the floor to Ms. Bianca Jagger, Nicaraguan human rights defender and founder and president of the Bianca Jagger Human Rights Foundation. Ms. Jagger, welcome back to the OAS Permanent Council. You have the floor, madam. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a privilege and a pleasure for me to be with all of you. Good afternoon, dear Ambassador Everson Hull, President of the Permanent Council of the OAS and Permanent Council and Permanent Representative of St. Kitts and Nevis. Thank you very much for presiding this session. I also want to thank the U.S. Secretary General Luis Almagro and Assistant Secretary General Nestor Menendez, and to all ambassadors, observers, and in particular to the permanent representatives of Antigua, Barbuda, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, and the United States for convening this session of the Permanent Council. I also would like to thank those who invite me on behalf of the Bianca Jagger Human Rights Foundation to testify before you. I will now speak in Spanish, if I may. Señoras y señores miembros del Consejo Permanente de la OEA, estoy aquí para informarles sobre la grave situación que enfrentan los presos políticos en Nicaragua. No estoy exagerando cuando les digo que muchos de ellos están enfrentando una situación de vida o muerte. Hoy día la vida de 177 presos políticos está en manos del dictador Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Por esa razón he venido a pedirles, a rogarles que hagan todo lo posible para evitar que haya más muertos en mi país. Como ustedes bien saben, el régimen Ortega y Murillo
ha sido claro en expresar su rechazo a encontrar por la vía pacífica una solución al conflicto en Nicaragua. Por el contrario, han incrementado la represión, los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de los derechos humanos. El régimen está convencido que la comunidad internacional no va a responder proporcionalmente a sus acciones. Por eso estoy aquí para pedirles que le demuestren que ellos están equivocados. La repentina y misteriosa muerte del general de brigada en retiro, Hugo Torres, el pasado 12 de febrero, ha impactado a la opinión pública en Nicaragua y a nivel internacional. Hugo Torres pasó de ser un heroico dirigente sandinista que rescató de la prisión a Daniel Ortega en los años 70 a ser una víctima más de la dictadura de Ortega. La doctora Vilma Núñez de la Organización de Derechos Humanos CENID planteó varias interrogantes sobre la muerte del señor Torres en una reciente entrevista en la prensa. Hugo Torres fue capturado el 13 de junio del 2021. Su captura fue ilegal, arbitraria, sin orden judicial y con violencia, como la de la mayoría de los presos políticos que están hoy día en las cárceles. Fue trasladado al centro de seguridad conocido como el Chipote y lo mantuvieron incomunicado de sus familiares y fue sometido a torturas, a tratos crueles e inhumanos. No le permitieron que sus familiares le suministraran alimentos y fue sometido al razonamiento del sistema judicial. Los familiares indicaron que el señor Torres era una persona sana antes de ser detenido. Muchos de sus compañeros mencionaron que no era una persona que se doblegara en la cárcel. Él era un hombre disciplinado y hacía ejercicios a menudo. Repentinamente, Torres empezó a ponerse mal en la cárcel. Se le inflamaron las piernas a tal punto que ya no podía moverse por sí mismo. Algunas veces llegó a verle un médico del centro de seguridad, pero no los médicos adecuados. No se sabe cuánto tiempo estuvo en esa situación, hasta que un día se desmayó y fue finalmente cuando lo sacaron. Nunca informó auxilio judicial que este reo, que estaba bajo su resguardo y competencia en el Chipote, fue trasladado a un hospital. Eso fue lo que denunció la doctora Vilma Núñez. Rumores de la hospitalización de Torres y su grave estado de salud circularon entre diciembre del 21 y los primeros días del 22. El CENID, junto a otras organizaciones, exigieron públicamente que se revelara dónde estaba Torres y las circunstancias, pero jamás hubo respuesta. ¿Por qué se lo llevaron escondido? ¿Qué ocultaban? Lo llevaron violando al debido proceso legal, cometiendo más abusos de autoridad, ya que un reo que está bajo la jurisdicción de la policía no puede ser trasladado a otro lugar porque se les ocurrió. El régimen ha manejado el caso del señor Torres en absoluto secreto. No ha habido un dictamen médico legal que indique la causa de su muerte. Hasta los médicos del hospital están siendo omisos en sus responsabilidades y ningún juez ha ordenado un diagnóstico sobre su caso. Los presos políticos, ya hemos escuchado lo que ha dicho el señor Estuardo Rolón, que los presos de Nicaragua están corriendo riesgos de muerte. Su situación en las celdas de los diferentes centros del sistema penitenciario es cada día más grave y preocupante. Hoy día hay 177 presos políticos en las cárceles de Nicaragua y 10 de ellos están presos desde antes del estallido sociopolítico del 2018. A partir de mayo del 2021, el régimen incrementó la persecución a candidatos presidenciales, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, activistas, sociopolíticos y cualquier persona que exprese una opinión en contra del régimen. En 8 meses, la policía ha apresado ilegalmente a 55 personas, pasando a 112 personas presas políticas, de 112 personas a 167. De esta total, 154 son hombres y 13 son mujeres. Cada una de las detenciones ilegales que se han llevado a cabo en los últimos años en Nicaragua están llenas de graves violaciones a los derechos humanos, como el uso desproporcionado a los derechos
a la fuerza, a la captura, detenciones por policías y parapolicías sin orden judicial, desapariciones forzadas por ocultamiento de paradero, incumplimiento de los plazos de acusación y presentación y recursos de exhibición personal declarados sin lugar, negociación de información a familiares y defensores, sustracción natural del juez y aplicación desigual de la ley. No es un secreto que en Nicaragua se está usando la tortura, que están sometidos los presos políticos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Están expuestos a condiciones infrahumanas. Hay 44 personas en celdas de diferentes tipos de reclusión, en aislamiento, viviendo bajo esas condiciones. Mantener a prisioneros en estas circunstancias por periodos prolongados constituye no solo tortura, sino tortura agravada. Tenemos el ejemplo que ya mencionó mi colega de las 4 mujeres que están en las cárceles, que son las activistas políticas y personas muy conocidas. Lo que es extraordinario, creo, y que es muy importante para todos ustedes, es que realicen que los presos políticos en Nicaragua son personas de todos los partidos políticos, de todas las convicciones políticas. Por ejemplo, Dora María Telles, que fue también otra heroína de la revolución sandinista, Tamara Bávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, que permanecen desde hace 8 meses en casi absoluto aislamiento, enfrentando restricciones de visitas de sus familiares. Y uno de los aspectos más deplorables es la falta de atención médica adecuada para los presos políticos, lo cual está poniendo en peligro sus vidas. Si yo estoy aquí realmente es para decirles que yo encomiendo las vidas de los prisioneros políticos en ustedes, porque ustedes realmente podrían hacer algo para salvarlo. El racionamiento de la alimentación y su poco contenido nutricional ha causado drásticas pérdidas de pesos y daños permanentes a la salud, poniendo en peligro. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el caso de José Palé, quien ha perdido 90 libras, lo que ha puesto su vida en grave riesgo por ser hipertenso, diabético y tener apnea del sueño. El pasado 15 de febrero, durante su juicio, Palé se decompensó y desmayó. Hay muchos otros casos de violaciones a la salud y bloqueo a una adecuada atención médica. Por eso es que realmente, cuando yo digo que sus vidas están en peligro, es que realmente estamos viendo de qué forma y cómo muchos de ellos podrían perecer en las cárceles del dictador Daniel Ortega. Transgresión al debido proceso. No me voy a extender mucho sobre esto porque yo sé que mi amiga Berta Valle va a hablar sobre eso, pero es muy importante que pongamos atención a estas transgresiones que evidencian la magnitud de castigos crueles e inusuales típicos de la impunidad del régimen. Me uno a los llamados de las diferentes organizaciones que demandan que se libere a todos los presos políticos que están en el Chipote y en otras cárceles en Nicaragua. Yo acuso al dictador Daniel Ortega y a su cómplice Rosario Murillo por las condiciones inhumanas en las que se encuentran las presas y presos políticos. Sus vidas corren serio peligro. No queremos más muertes, como la de Hugo Torres, que ocurrió en febrero del 2022, como la de Eddie Montes, un preso político que murió al recibir un balazo el 16 de mayo del 2019 por un custodio en el sistema penitenciario, o como la de Santos Flores, quien denunció a Daniel Ortega por la violación sexual de su hermana Elvia Flores desde que tenía 15 años. Él estuvo encarcelado y torturado desde el 2013. Yo les puedo decir que yo estaba en contacto con su familia y que esto es algo que no se puede aceptar y que debe ser condenado. Él falleció por causa desconocida y misteriosa el pasado noviembre del 2021.
En múltiples ocasiones se ha pedido que se autorice al Comité Internacional de la Cruz Roja a evaluar el estado de salud de las presas y presos políticos. Esa solicitud no ha tenido respuesta. Eso viola el memorándum de entendimiento entre la Cruz Roja y las autoridades de Nicaragua, en el cual se acordó la visita del comité a los centros de detenciones. Esto es lo que yo propongo y les solicito. Exigir al gobierno de Nicaragua que libere de inmediato a todos los presos políticos y que acepte una misión de alto nivel de Estados miembros autorizada por el Consejo Permanente de la OEA con el mandato de visitar Nicaragua para verificar la situación de los presos políticos y seguir abogando por una solución justa y pacífica al conflicto actual. En 1979, el dictador Somoza, después que yo le solicité, me permitió visitar las cárceles acompañando a la Cruz Roja nicaragüense. Yo nuevamente le solicito al dictador Daniel Ortega que me permita hacerlo. Urgir al gobierno de Nicaragua que dé acceso a la Iglesia Católica para visitar y asistir a los presos políticos en las cárceles. Que el régimen permita una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las causas de la muerte de Hugo Torres y de las condiciones físicas y mentales de cada uno de los presos políticos. Es de vital importancia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que las Naciones Unidas, que la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también y otras organizaciones de derechos humanos regresen a Nicaragua. Es imperativo que los Estados miembros de la OEA transmitan al régimen Ortega Murillo de forma inequívoca que la comunidad interamericana rechaza su actuación dictatorial, sus crímenes de lesa humanidad, sus graves violaciones a los derechos humanos y a sus transgresiones a los principios de la Carta Interamericana. Y por eso es urgente convocar a una Asamblea General Extraordinaria para abordar la situación de Nicaragua y finalmente aplicar el artículo 21 contra el régimen. Hago un llamado a todos los países miembros de la OEA a ponerse al lado de la democracia y de los derechos humanos, apoyando al pueblo de Nicaragua en estos momentos cruciales de su historia. La comunidad interamericana tiene que decidir si está al lado de la dictadura o al lado de una población indefensa a la que se le está violando sus derechos fundamentales y donde se ha producido la ruptura del orden democrático. Más allá de la OEA, la comunidad internacional debe tomar acciones concretas para demandar la liberación inmediata de los presos políticos y lograr el retorno de la democracia en Nicaragua. En este consejo están representados gobiernos que también deciden el financiamiento hacia Nicaragua en el BID y en el BCA, y también el Banco Mundial. El BCA es el principal sostén financiero del régimen. Es importante que el financiamiento que recibe el régimen sea condicionado al respeto de los derechos humanos. Cualquier recurso ya aprobado o por aprobarse debe de ser monitoreado por un cuerpo internacional independiente que asegure el uso correcto de fondos. Estados Unidos debe de implementar de inmediato el contenido completo de la ley Renacer, que fue aprobada con respaldo bipartidista por su Congreso. No hay razones para no aplicar de inmediato lo que dicta esa ley. Les quiero agradecer el tiempo que me han concedido y el haberme invitado a venir a dar esta declaración sobre lo que ocurre en Nicaragua. Una vez más, yo les pido, yo les ruego que por favor intercedan por los presos y las presas políticas. Muchísimas gracias. Thank you very much, Ms. Mijaga, for your presentation. Our next panelist is Ms. Birte Valle, journalist and wife of presidential pre-candidate Felix Maradiaga. Ms. Valle, welcome to the U.S. Permanent Council. You have the floor, madam. Está en mute. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente, doctor Everson Hall, embajador de Saint Kitts y Nevis. Muchas gracias también al secretario general Luis Almagro y al secretario general adjunto Néstor Méndez, a todos los embajadores y embajadoras presentes y a los representantes y observadores permanentes. Es un privilegio solemne para mí dirigirme a ustedes en estos momentos tan dolorosos para la historia de Nicaragua. Me llamo Berta Valle y soy la esposa de Félix Maradiaga, uno de los 7 precandidatos a la presidencia que fue encarcelado junto con más de 40 personas en el contexto del proceso electoral, además de las más de 120 que estaban presas antes de mayo del 2021. Agradezco el espacio el día de hoy para contarles sobre la pesadilla actual que vivimos todos los nicaragüenses. Hoy mi esposo cumple 255 días desde que fue arbitrariamente detenido. Ha estado desaparecido e incomunicado por periodos prolongados. Tal vez algunos de ustedes lo conocen porque durante años ha sido un activista por la democracia y los derechos humanos en nuestro país y repetidamente se dirigió ante la Organización de Estados Americanos. Hoy me presento en su lugar porque él no puede estar aquí. Junto a Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, otro de los precandidatos presidenciales detenidos, hemos liderado una campaña internacional para exigir la liberación de todos y todas las presas políticas en Nicaragua. Por nuestros esfuerzos, el régimen de Ortega nos ha acusado como traidoras a la patria. Pero nuestro único delito es exigir la liberación de nuestros esposos. Como ya saben, la situación en nuestro país ha empeorado a pasos agigantados desde el último consejo. Félix y los demás presos políticos han sido detenidos por más de 8 meses. Durante este tiempo, no se me ha permitido ningún tipo de contacto con él, ni una llamada telefónica, ni una carta, ni un dibujo de nuestra hija de 8 años. En este preciso momento, Félix y Juan Sebastián y 5 líderes de la oposición están en el 4º día consecutivo de un juicio ilegal, político y violatorio del debido proceso. Ellos han sido acusados con cargos infundados y ridículos como conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Son acusados y siendo juzgados bajo leyes violatorias del derecho internacional. Muchos de los presos oyen las acusaciones en su contra por primera vez durante el juicio. Los juicios se llevan a cabo en una estación policial conocida como el Nuevo Chipote, donde están detenidos, no en la sede de una corte. Los juicios ocurren a puerta cerrada, solo permiten el ingreso de sus abogados y un familiar y no les han entregado actas de los juicios. No les han permitido reunirse con sus defensores y preparar una defensa. Durante los juicios, los abogados y presos están separados, impidiendo cualquier forma de comunicación entre ellos. Solo se les ha permitido un par de minutos, siempre con presencia permanente de la policía en medio de ellos. El régimen ha violado repetidamente su presunción de inocencia, denigrándoles como criminales y delincuentes. Estos solo son algunos ejemplos de las innumerables violaciones que sufren nuestros seres queridos. No es y nunca ha sido un proceso judicial legal, legítimo, competente ni justo. Anticipamos que serán condenados entre 15 y 25 años en la cárcel, usando como prueba en su contra las actividades ante la OEA y las Naciones Unidas. La persecución en Nicaragua implica y ofende directamente los principios más fundamentales de esta honorable organización. Nos preocupa mucho el estado de salud de todos los presos políticos, especialmente los de la tercera edad y los que padecen de condiciones graves de salud. Lamentablemente, para todos ha sido muy impactante el fallecimiento del general en retiro Hugo Torres, quien murió la semana pasada bajo custodia policial
Su muerte es una fuerte alarma porque es el primer preso del más reciente grupo de capturados que muere bajo custodia del Estado. Pero si estas inhumanas circunstancias persisten, es probable que no sea el último. Todos han sufrido una dramática pérdida de peso y literalmente están muriendo de hambre. Los medicamentos que sus familiares proveen son suministrados bajo discreción del médico general de la cárcel. Ninguno ha tenido acceso a atención médica especializada. Las mujeres presas políticas son mantenidas en confinamiento solitario completo. Se les niega el contacto regular con sus familias y ni siquiera pueden recibir llamadas telefónicas o cartas. Se les niega material de lectura, incluyendo la Biblia. La salud mental y emocional de muchos presos se ha deteriorado gravemente con posibles consecuencias permanentes. La pandemia del COVID-19 sigue representando un riesgo mortal para todas las personas presas políticas. Agradecemos mucho que sus países hayan expresado solidaridad con el pueblo nicaragüense durante tantos meses. Reconocemos que han aprobado varias resoluciones durante el año pasado sobre la situación en nuestro país y que esas resoluciones gozan de apoyo ancho y firme. Pero Ortega sigue oprimiendo a todos los nicaragüenses, especialmente a los que mantienen secuestrados y a los que ha obligado a exiliarse. Necesitamos su apoyo retórico y concreto ahora más que nunca. Antes de concluir, quiero dirigirme directamente al embajador McFields. Como representante de Ortega en esta Casa de las Américas, comuníquele a su presidente que trate a nuestros familiares con humanidad y dignidad. Le hago responsable personalmente por su bienestar y seguridad. Son inocentes y demandamos liberación inmediata e incondicional. Le aseguro que no descansaremos hasta el momento en que cese la represión de este régimen y que las familias nicaragüenses vuelvan a reunirse. Estimados embajadores y embajadoras, les ruego, en representación de las familias de los más de 170 presos políticos en Nicaragua, que actúen con urgencia para salvar las vidas de nuestros seres queridos. Cada minuto en esas celdas están en riesgo. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Valley, for your testimony. As I offer the floor to delegations, I would like to first offer it to the permanent representative of Chile, so he may read the joint declaration called for the immediate release of political prisoners in Nicaragua, supporting by the following 25 delegations: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts and Nevis, Suriname, the Bahamas, Trinidad and Tobago, and the United States. Ambassador Cort, you have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, en primer lugar saludamos al secretario general Luis Almagro, secretario general adjunto Néstor Méndez. Agradecemos las presentaciones del comisionado Estuardo Ralón, así como de la señora Bianca Jäger y Berta Valle. Presidente, procedo a leer la declaración sobre la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua, presentada por los siguientes 26 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de hoy viernes 18 de febrero de 2022. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts and Nevis,
Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. Nosotros, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, que hacen esta declaración en el Consejo Permanente, somos conscientes de que todas las naciones de nuestro hemisferio defienden firmemente los derechos humanos de todos nuestros pueblos, en especial el derecho a la vida, la libertad y la seguridad del ser humano, y que nadie debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estamos profundamente consternados por la muerte del ciudadano nicaragüense Hugo Torres, ocurrida en Nicaragua el 12 de febrero pasado, quien era preso político y que había sido arrestado el pasado junio y mantenido en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas. Las circunstancias de su detención y prematura muerte constituyen una dolorosa injusticia tanto para él como para su afligida familia y una afrenta a los valores que defienden nuestras naciones. Cabe recordar que a través de diversas resoluciones adoptadas desde junio de 2018, este Consejo Permanente ha reconocido en varias ocasiones las graves y cada vez peores condiciones de los derechos humanos en Nicaragua y que continuamente ha ofrecido asistencia para remediar esta situación pese a los desaires del gobierno. Apenas el pasado 8 de diciembre, este Consejo pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos detenidos en Nicaragua. Cuando los Estados miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana en 2001, acordaron que la democracia es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de nuestra región, y en ella se comprometieron a colaborar en la defensa de la democracia allí donde sus valores y principios fundamentales se hayan derrumbado. La situación prevaleciente en Nicaragua constituye un desafío a estos principios y valores. Esta muestra organización y nosotros, los Estados miembros, no podemos mostrarnos complacientes sin hacer nada. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua, donde se intensifica el sufrimiento humano a medida que se ignoran, erosionan o se violan los derechos políticos, civiles y humanos que tanto valoran nuestras naciones. Consideramos que la continua detención de presos políticos constituye una grave violación de esos derechos a los que todos los Estados miembros de la OEA han declarado su adhesión. Unidos, alzamos nuestras voces en muestra de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de los abusos a los derechos humanos y con los miembros de sus familias. Y al hacerlo, reiteramos nuestra firme convicción de que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente. Muchas gracias, señor presidente. Thank you, Ambassador. Now, prior to offering the floor to delegations, I would like to welcome His Excellency Christian Guillermo Fernandez, Minister of Foreign Affairs and Worship of Costa Rica. Excellency, the floor is yours. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo desde San José, Costa Rica, y verlo presidiendo nuestros trabajos. Un gran saludo al secretario general, don Luis Almagro, al querido amigo Néstor Méndez, secretario general adjunto, a doña Blanca Jagger, a doña Berta Valle, a los representantes permanentes y alternos que nos acompañan el día de hoy, señoras y señores. Costa Rica lamenta profundamente el fallecimiento del ciudadano nicaragüense Hugo Torres, de 73 años de edad, el pasado sábado 12 de febrero, y quien fue preso político junto a más de 150 personas en Nicaragua y cuya detención el 13 de junio del 2021 también fue arbitraria. Recordamos que este grupo de personas está formado, entre otros, por líderes estudiantiles, empresarios, miembros de la sociedad civil, académicos universitarios y también candidatos y precandidatos presidenciales, algunas personas adultas mayores, personas con serios problemas de salud, personas en situación de discapacidad, todas y todos en situación de vulnerabilidad.
Tal y como se ha señalado reiteradamente en este Consejo Permanente, la comunidad internacional y en particular los países de la región estamos convencidos de que se deben concentrar los esfuerzos en lograr la liberación de los presos políticos y garantizar sus derechos fundamentales arbitrariamente violentados. No debemos escatimar esfuerzos para la pronta liberación de estas mujeres, hombres y jóvenes, todos ciudadanos de la patria de Rubén Darío, y reiterar enérgicamente a Nicaragua que respete y proteja efectivamente los derechos de todas las personas en línea con sus obligaciones internacionales adquiridas de forma libre y soberana en materia de derechos humanos a nivel regional como internacional. Señoras y señores, reconocemos que la situación en ese país es muy compleja y que merece un examen pausado entre pares. Por ello, el foro natural para discutir estos temas es este Consejo Permanente. Como lo ha señalado en repetidas ocasiones Costa Rica, la única carta de presentación ante el mundo de nuestra región la constituyen la institucionalidad democrática, la defensa y promoción efectiva de los derechos humanos, la libertad de expresión y de prensa, elementos esenciales para abordar el análisis y la solución de esta preocupante situación en Nicaragua. Cualquier esfuerzo que se haga debe ser orientado a contar con un diálogo estructurado que debe iniciar con el compromiso de Nicaragua en dos aspectos fundamentales. Uno, el compromiso de Nicaragua para permitir el ingreso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de los mecanismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Y dos, la liberación inmediata de todos los presos políticos, en particular de aquellos en situación de extrema vulnerabilidad. Señores y señores, Costa Rica reitera su disposición de trabajar con otros actores internacionales para valorar el apoyo a cualquier acción humanitaria que logre la liberación de estos ciudadanos nicaragüenses. Este es un llamado humanitario, alejado de cualquier matiz político o ideológico. Es una ventana de oportunidad para que Nicaragua se reencuentre con la democracia, la comunidad internacional y con el bienestar de su pueblo. Nicaragua tiene la oportunidad de enviar una señal que propicie un diálogo estructurado con una propuesta temática fundamentada en la restauración y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con una cronología, con fechas y responsables, así como el establecimiento de mecanismos de verificación de ese proceso. Para ello se requiere la participación de todos los actores involucrados, tanto los internos como el sector privado, pero todos los sectores privados, no solo unos, todos los sectores privados, la academia, la sociedad civil, organizaciones políticas, entre otros, así como los socios regionales y extrarregionales, con el fin de armonizar una propuesta seria y de compromiso más allá de lo actuado en el 2018. Debemos de buscar los mecanismos para lograr en el menor tiempo posible que Nicaragua regrese a la democracia y fortalezca su institucionalidad y el Estado de Derecho. La lamentable muerte, que nunca tuvo que ocurrir, del ciudadano Hugo Torres, nos recuerda que la situación en Nicaragua es un tema de gran preocupación para toda la región y es un llamado para que esta organización hemisférica no pueda desoír ni desatender esta situación. Es hora de actuar. Muchas gracias. Thank you very much, His Excellency Fernandez, for your comments. Distinguished colleagues, the floor is now open for participation by member states. On the list, I see Antigua and Barbuda. You have the floor, sir.
Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Antigua and Barbuda has actively participated in the declaration that 26 of the OAS member states are issuing today, and to which we are drawing the attention of this Permanent Council. We are doing so, Mr. Chairman, because it is the right thing to do. Human lives and human liberty are what is at stake here. Nothing is more precious. We are appalled at the compelling and disturbing testimony that we heard today from the distinguished speakers Bianca Jagger and Mrs. Bertha Valle, with whose anguish over her imprisoned husband, Felix Maradiaga, we sympathize and empathize. Antigua and Barbuda could not allow the death in prison of Hugo Torres to pass without joining his family and friends in mourning his death and expressing anguish at the circumstances in which he died. We could not allow his death to pass without joining an outcry at the inhumane conditions which he was compelled to endure in the twilight of his life. No one should believe for a moment that the circumstances of his detention and his death are in any way condoned. Indeed, they are profoundly condemned. There is, Mr. Chairman, widespread revulsion over this development, and all those responsible for it should understand this message clearly. It is especially alarming to my country, where political, civil, and human rights are respected and upheld, including the right of political dissent, that there are now more than 160 prisoners of conscience now detained. All of us, as representatives of our countries to this Organization of American States, should be especially concerned that one of the persons arrested is a former ambassador to this organization. He is Edgar Parias, who served here from April 1982 until October of 1986. He's now 79 years old. Reportedly, he was charged for commenting adversely on the decision to denounce the charter of this organization. There, but for fortune, go each of us. And I say that to all of my friends and comrades, ambassadors of this Organization of American States. Mr. Chairman, apart from all the violations of international law and the treaty obligations that we can cite, including the Universal Declaration of Human Rights, the American Convention on Human Rights, and the Inter-American Democratic Charter, at the bottom line, this situation involves human life and human liberty, two rights that people of all our nations hold dear. We in Antigua and Barbuda, and in the countries of CARICOM, of which Antigua and Barbuda is a staunch member, all of us arose out of slavery, exploitation, and the deprivation of human, civil, and political rights. We fought to attain those rights, and we treasure them. And just as we strongly uphold them for ourselves, we stand up for them everywhere. There are no circumstances, Mr. Chairman, none at all, that justify arbitrary arrest and imprisonment of any persons in inhumane conditions, particularly the elderly who depend upon regular medication. It is deeply troubling that the detained persons have had no normal medical visits, something that is routine in my country and other members of CARICOM states in every prison. Mr. Chairman, my delegation is deeply concerned
about the well-being of each of the more than 160 persons now held in prison, and we are deeply concerned about their treatment. We are equally concerned about the nature of the charges brought against them and the manner of the trials that have started against them. These charges and trials lack the basic standards of due process and would not be tolerated in courts of countries of CARICOM. Therefore, Mr. Chairman, we join in calling for an end to these sham trials, for the release of persons clearly arbitrarily arrested and detained solely for their political views, and we insist upon their immediate release. Mr. Chairman, I end with the inspirational urging of the revered Nicaraguan poet Rubén Darío in his poem Pax. Do not seek darkness, do not pursue chaos, and do not water our fertile land with blood. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. The next presenter is the representative for Venezuela. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman. En primer lugar, quisiera agradecer la presentación que ha hecho el comisionado Estuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Ha sido una presentación esclarecedora sobre unos hechos que conocemos, pero que a pesar de oírlos en repetidas veces, siempre estremecen la conciencia democrática de cualquiera de los presentes. Pero además hacerme muy solidario de las presentaciones hechas por la señora Bianca Jäger y por la señora Berta Valle, esposa de Félix Madariaga, que como todos sabemos es un candidato presidencial nicaragüense que se encuentra privado de libertad. La situación nicaragüense genera consternación por el carácter sistemático de la violación de los derechos humanos. Desde la aprobación de la resolución del 8 de diciembre del año pasado, la dictadura nicaragüense no ha dado señales de tener intención alguna de buscar una solución a la crisis causada por Daniel Ortega. Ha pasado un mes desde que el secretario general notificó al Consejo Permanente de sus esfuerzos, lamentablemente infructuosos, por obtener el compromiso del gobierno de Nicaragua de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel para buscar reformas democráticas en ese país. Desde entonces, la crisis de Nicaragua, lejos de mejorar, ha empeorado. Este mes, al menos 6 presos políticos han sido sujetos a procesos judiciales sumarios y arbitrarios dentro de la cárcel de Chipote, en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado una manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno. Como era de esperarse, estos presos políticos fueron condenados y sentenciados bajo leyes represivas publicadas el año pasado. Estamos particularmente consternados por la muerte del general Hugo Torres, quien se encontraba recluido en la cárcel de Chipote, como ya ha sido narrado, y quien habría denunciado ser sujeto a torturas y tratos crueles por parte de sus custodios. Apoyamos plenamente la investigación imparcial que tiene que hacerse y que conduzca a la inmediata liberación de los 127 presos políticos de la dictadura nicaragüense. Y no podemos dejar pasar esta ocasión para recordar los 300 presos políticos que existen en mi país, en Venezuela, sometidos a la igual privación de derechos y maltratos similares a los de nuestros hermanos nicaragüenses. Tampoco podemos dejar de denunciar la toma furtiva de las universidades Popular y Politécnica de Nicaragua por parte del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua y la cancelación de otras 7 sociedades vinculadas a universidades privadas extranjeras, en lo que representa un ataque al último bastión de democracia y libertad en ese país. Para finalizar, queremos recordar las palabras de la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño el día de ayer en una entrevista para el programa Esta Noche del medio de noticias nicaragüense Confidencial. Cito: es importante que los estados de la región miren a Nicaragua y tomen un papel protagónico para buscar el retorno real a una vida de libertad y democracia. La inacción de este organismo
resta credibilidad al sistema interamericano como foro político para la defensa de la democracia y los derechos humanos de la región. Por ello, nuestro respaldo a la declaración que acaba de leerse, y pido a la presidencia que sume el apoyo de Venezuela a la citada declaración. Gracias, señor presidente. Thank you very much. The next presenter is the USA. You have the floor, sir. Thank you very much, Mr. Chair. I also want to thank the speakers who have gone before, the Secretary General, Luis Almagro, and the Assistant Secretary General, Ambassador Nestor Mendez. The United States is pleased to join the statement read on behalf of 26 OAS member states. The presentations today are a grave reminder that the circumstances in Nicaragua are only getting worse. To the point where Ortega's repression has claimed the life of longtime Nicaraguan leader Hugo Torres, whose life and legacy the United States honors today. Torres, who was 73 years old, died as a direct result of his unjust and abusive imprisonment by the Ortega Murillo regime. This is devastating for his family and for the morale of those still imprisoned in Nicaragua for the so-called crime of peacefully expressing their opinions. Reading of the death of Hugo Torres, I could not help but be reminded of Arthur Koestler's most famous novel. Darkness at Noon was an early and powerful critique of totalitarianism. Its hero is an aging revolutionary imprisoned and psychologically tortured by the party to which he dedicated his life. As the pressure to confess preposterous crimes increases, he relives a career that embodies the terrible ironies and human betrayals of a totalitarian movement masking itself as an instrument of deliverance. Colleagues, we cannot allow this to continue in the Americas, and we call on all OAS member states to urge, once again, the regime to immediately release all political prisoners. The continued detention of prisoners under these conditions is unconscionable. Any reasonable country can see that this cannot continue if this organization, the OAS, is to stand for any of the principles on which it was founded. The political prisoners standing trial behind closed doors in Nicaragua are being prosecuted for the simple reason that they disagreed with their government. The Ortega Murillo regime jailed these brave men and women for wanting nothing more and demanding nothing less than democracy, justice, and respect for human rights. Laws enacted during the run-up to the sham elections last November further intimidated an already downtrodden civil society and aimed to prevent political candidates not aligned with the regime from ever running for office. Using vague charges like conspiracy to undermine national integrity, the Ortega Murillo regime intends to continue locking up peaceful defenders of human rights and democracy for years to come, eliminating all those who are perceived as challenging its dictatorship. Despite the regime's stated intent to conduct, quote, oral and public, unquote, trials, riot police surround the judicial complex and prevent families from entering the courtroom. Behind closed doors and without any semblance of due process,
regime-controlled prosecutors and judges will ensure outcomes that best suit the interests of the Ortega Murillo family. These Stalinist show trials seem intended to terrorize and discourage other Nicaraguans from exercising their rights. Chair, colleagues, the United States stands with the Nicaraguan people, and we join with OAS member states today to urge a return to democracy and full respect for human rights in Nicaragua. This must begin with the immediate and unconditional release of political prisoners. We must continue in this body to demand justice and accountability, not only because it is the right thing to do, but because the founding principles of this organization demand it. Thank you very much. You're very welcome, sir. Next, we have Canada. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President, and thank you, Secretary General and Assistant Secretary General, for being with us today. We support the declaration read today by Chile on behalf of 26 OAS member states. Canada joined today with the co-sponsors of this declaration because we are alarmed and appalled by the situation faced by political prisoners in a member state of this organization. The situation in Nicaragua today is the culmination of years of increasing repression and degradation of state institutions. The overarching goal of these efforts has been to secure and to maintain privileges for Daniel Ortega and Rosario Murillo and members of their family by turning the powers of the state against the Nicaraguan people and their rights. We saw this in the violent repression of protests of 2018 that denied the people of Nicaragua the right to speak out for change. We saw this in the unlawful arrest of political opponents last year, denying the people of Nicaragua the right to freely choose their representatives. And we see this again now in the show trials and mistreatment of those who were unlawfully arrested. I will continue in French. Hugo Torres est le plus récent de nombreuses victimes du régime Ortega. Un régime fondé sur la peur, la violence et le mépris total des valeurs et des principes qui nous unissent ici aujourd'hui. Nous avons entendu aujourd'hui le témoignage courageux et puissant de Berta Valle, un membre de la famille de l'une des détenues. Nous avons entendu le représentant de la Commission interaméricaine des droits de la personne, Stuardo Ralón, parler de menaces, agressions, harcèlement et détention arbitraire de la part des autorités étatiques et para-étatiques, et les preuves qu'il a partagées qui démontrent que la situation s'aggrave. Nous avons entendu les nombreux rapports décrivant une détérioration rapide de la situation des droits de la personne et la descente du Nicaragua vers l'autoritarisme. Nous avons entendu les appels de la société civile et des organisations des droits de la personne au soutien et à la solidarité de la communauté internationale, incluant la présentation aujourd'hui de Bianca Jagger. Nous devons maintenant décider comment nous allons répondre. Et je continuerai en anglais. Colleagues, now we must decide how we will respond. The situation in Nicaragua is of utmost concern to each and to every one of us, the members of this organization, all of which have pledged to promote and to protect human rights and democracy. Last December, this Permanent Council offered its good offices in order to facilitate an end to the ongoing crisis in Nicaragua. It's clear today there has been no response from the Ortega regime to the Council's efforts. We cannot afford to prevaricate any longer. The time has come for us to decide together what we will do next. Thank you, Mr. President. Thank you, sir. Next, we have the presenter from Ecuador. You have the floor, sir. Señor presidente, la promoción y protección de los derechos humanos representa un elemento esencial de la diplomacia del encuentro que preconiza el gobierno del presidente Guillermo Lasso, en particular en el ámbito regional. Se fundamenta en la calidad del Ecuador como miembro de esta Organización de los Estados Americanos,
así como en la Carta de Conducta de Riobamba, Doctrina 2, según la cual el respeto de los derechos humanos constituye norma fundamental del comportamiento interno de los estados. Su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos y, por tanto, la acción conjunta ejercida para su resguardo no viola el principio de no intervención. Es más, el irrespeto de los derechos humanos y libertades fundamentales anula toda noción de democracia y de sana convivencia entre y dentro de los países. El Ecuador, junto con Aruba, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, ha solicitado la convocatoria y ha presentado, junto con otras 26 delegaciones, a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el proyecto de declaración sobre la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua tras la aborrecible muerte del general en retiro Hugo Torres en la cárcel de El Chipote acaecida el 12 de febrero. Las exposiciones de los panelistas, comisionado Estuardo Ralón y señoras Bianca Jagger y Berta Badia, que agradecemos, rinden cuenta, entre otros aspectos, de las circunstancias trágicas de tan lamentable pérdida. Mantener presos políticos de por sí intolerable y peor aún con enfermedades terminales desprovistas de una mínima asistencia médica configura una práctica inhumana, degradante, abyecta, que pisotea los derechos humanos más esenciales. Condenamos y repudiamos el fallecimiento de Hugo Torres. Nos solidarizamos con su familia y amigos. Demandamos una investigación completa, imparcial y trágico hecho. Y decimos una vez más, alto, alto al acoso, a la persecución y a la detención arbitraria de las víctimas por consideraciones políticas, a la que acompaña nuestra exigencia por la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos recluidos en los calabozos del régimen. La postura autocrática de sus dirigentes ha debilitado el Estado de Derecho, conculcado los derechos políticos de ciudadanos, minado el orden constitucional y atravesado las instituciones democráticas. La falta de respeto a las gestiones del secretario general debe abrir canales de comunicación evidencia su desacato con las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Permanente en una actitud violatoria de la Carta Democrática Interamericana, en base de la cual consignamos nuestro más enérgico repudio a los gobernantes de Managua. La situación en Nicaragua, que acusa día a día mayor deterioro, pone a prueba los valores y los principios en los que se sustenta la OEA. El silencio y mucho menos la inacción no son una opción. Como naciones comprometidas con la democracia representativa que ha dejado de imperar en el país centroamericano, nos corresponde denunciar los atropellos que cometen sus autoridades. Sumamos nuestra voz a la de todos los países que se solidarizan con el dolor del noble pueblo de Nicaragua. Reiteramos nuestra demanda por la liberación de todos los presos de conciencia y les renovamos nuestra determinación de avanzar en el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El régimen Ortega Murillo debe desistir de esa conducta irracional y avenirse a sus obligaciones internacionales más elementales, reanudando con la vigencia de los derechos humanos en el camino hacia la necesaria e impostergable redemocratización de Nicaragua. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is for Peru. You have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. En la mañana de hoy participé en una ceremonia de colocación de una ofrenda floral ante el busto de ese extraordinario poeta que fue Rubén Darío, probablemente el hombre más insigne que han dado las letras de América Latina y de habla hispana. Esta posición que ha asumido el Perú al compartir esta declaración con una gran cantidad de Estados miembros no tiene nada que ver con lo personal. He participado en ese evento porque, como buen latinoamericano que soy, tenemos un afecto especial por el pueblo nicaragüense y por su gesta histórica.
Y para estar presente, para formar parte de esta declaración, el Perú tiene mucha autoridad moral, señor presidente. En el año 1979, gracias en gran parte al trabajo peruano, a la línea de conducta de ese gran canciller que fue don Carlos García Bedoya, el Perú jugó un rol decisivo para la caída de la dictadura somocista. Lo que ocurre hoy en Nicaragua ha sido descrito de un modo admirable por la señora Jagger, por el comisionado Relón, por la señora Valle y por los distinguidos representantes permanentes que me han antecedido en el uso de la palabra. Es poco lo que yo pueda agregar al respecto, pero naturalmente comparto en su totalidad los conceptos emitidos. Puedo decir simplemente que lo que ocurre en Nicaragua no tiene nada que ver con izquierda o con derecha o con centro. Cualquiera de las opciones ideológicas es perfectamente válida en la medida en que, lógicamente, cuente con el respaldo de los votos del pueblo. No se trata entonces de eso. Los derechos humanos no tienen ideología. No es importante ser de derecha o ser de izquierda. Lo importante es ser humano y comprometerse con su protección y con su desarrollo. Esa es la línea de conducta que debe siempre primar en la Organización de los Estados Americanos, en nuestro sistema jurídico. Es nuestro paradigma ético. De esa línea de conducta no podemos movernos. Por eso, sencillamente, no por ningún sentimiento personal. Todos queremos mucho a la hermana República de Nicaragua, pero por ese motivo el Perú no podría, señor presidente, estar fuera de esta declaración. Muchas gracias. Thank you very much. We have next Ambassador Ordonez. You have the floor, sir. Embajador Ordóñez, gracias. Gracias, señor presidente. Colombia se une a la declaración conjunta leída hace unos instantes por la delegación de Chile en solidaridad con los presos políticos en Nicaragua. Lo cierto es que no hay argumento de derecho internacional ni de legislación interna que justifique lo que hemos escuchado en esta sesión sobre la situación de prisioneros perseguidos por pensar distinto. El único hecho consecuente con un escrutinio a la luz del principio democrático será el de la libertad inmediata e incondicional de los prisioneros políticos que vienen siendo sujetos a condiciones inhumanas de detención. Ha sido el mismo Estado de Nicaragua el que ha manifestado previamente su consentimiento en obligarse por las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, que como la Convención Americana en la materia, dispone que toda persona privada de la libertad sea tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No se trata de una imposición ni de una injerencia indebida, sino de una expresión soberana de regirse por principios aceptados universalmente. Señor presidente, cobra cada vez mayor autoridad lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-26-20 del 9 de noviembre de 2020, solicitada por Colombia con respecto al cúmulo de obligaciones que tiene bajo el derecho internacional, tanto convencional como consuetudinario, un Estado que denuncia la Carta de la OEA. El dictamen es muy claro. Un Estado que se pone a sí mismo en esa posición no queda desligado de ciertas obligaciones fundamentales que tiene con respecto al tratamiento que da a sus habitantes. Ello, frente a la comunidad internacional,
y frente a los demás estados americanos. Debemos estar vigilantes en que el régimen de Ortega dé cumplimiento a estas obligaciones y no incurra en nuevas violaciones del derecho internacional en perjuicio de las personas sujetas a su jurisdicción. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. The next speaker is Brazil. You have the floor. Senhor presidente, conforme assinalado por meu país na sessão extraordinária deste Conselho Permanente em 29 de novembro de 2021, o Brasil tem acompanhado com grande preocupação a situação política na Nicarágua, particularmente os desdobramentos de um processo crescente de erosão democrática. As eleições de 7 de novembro, realizadas sem observação internacional, que resultaram em alegada vitória para Ortega, não atenderam aos critérios democráticos mínimos e foram consideradas ilegítimas pela comunidade internacional. Além disso, a legislação aprovada em 2020 e 2021 e as prisões políticas de líderes da oposição, empresários e jornalistas antes das eleições demonstram que o regime de Ortega está determinado a permanecer no poder, recorrendo às suas ações arbitrárias. Em nossa visão, a saída da Nicarágua da OEA, anunciada poucas semanas após as eleições no país, deve aprofundar seu isolamento, mas não isenta aquele país de suas obrigações internacionais, em especial em relação ao sistema interamericano de direitos humanos. Preocupam profundamente o governo brasileiro os relatos de maus tratos a que estariam sendo submetidos os presos políticos naquele país. O Brasil acompanha com preocupação a situação desses presos políticos, 20 dos quais já teriam sido condenados sumariamente por atentado contra a integridade nacional. É necessário que se garanta amplo acesso à justiça aos réus, respeito ao devido processo legal e transparência sobre os atos processuais. Este Conselho Permanente tem buscado atuar diante dessa deterioração democrática na Nicarágua, como se pôde verificar com a adoção de nova resolução sobre a situação na Nicarágua, em 8 de dezembro de 2021. O texto daquela resolução, que contou com o copatrocínio do Brasil, é claro em concluir que a Nicarágua não vem cumprindo seus compromissos no âmbito da Carta Democrática Interamericana. A resolução, ademais, insta o governo da Nicarágua a libertar todos os prisioneiros políticos. O Conselho Permanente, por meio dessa mesma resolução, criou mandato ao secretário-geral da OEA para que se busque viabilizar, junto ao governo nicaragüense, uma missão de bons ofícios àquele país. Apesar dos esforços reiteradamente envidados, não há notícias de abertura e disposição ao diálogo. Ademais dos elementos mencionados anteriormente, notamos que a evolução da situação na Nicarágua é motivo de preocupação adicional devido aos impactos negativos que pode ter nos países vizinhos. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you very much. Next, we have the representative from Mexico. You have the floor, please. Embajador Baños, si puede solicitar la palabra nuevamente, por favor. Muchas gracias, señor presidente. México lamenta el fallecimiento del líder emblemático de la revolución sandinista, Hugo Torres, el pasado 12 de febrero en un hospital de Managua en el que se sabe estaba desde diciembre de 2021 acompañado de su familia, a quien le expresamos nuestras más sentidas condolencias y nuestro respeto. Por ello reiteramos nuestra preocupación plasmada en el comunicado conjunto con Argentina del 15 de junio de 2021. Mi delegación toma nota de las presentaciones realizadas esta tarde y reafirma una vez más su firme compromiso con la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como principio constitucional de la política exterior de México.
Como lo he referido en el pasado, México ha hecho saber a Nicaragua, por las vías diplomáticas correspondientes, nuestra preocupación sobre la situación de derechos humanos que impera en ese país. La posición mexicana al respecto es clara y pública, a pesar de no coincidir con el papel que pretende tener la OEA y su secretario general en este asunto. México hace un llamado a los Estados miembros de esta organización para encontrar, a través de la diplomacia, las vías adecuadas para la construcción de acuerdos entre las y los nicaragüenses. Las alternativas coercitivas no resuelven los conflictos, por el contrario, los agravan, y la OEA no debe apostar por esa opción. México seguirá manteniendo un diálogo respetuoso y constructivo con todos los Estados miembros bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, igualdad jurídica de los Estados y respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Gracias, señor presidente. Thank you very much. We should not close this very important session without hearing from our distinguished Secretary General. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. Muchísimas gracias, señor presidente. La situación de la democracia y el respeto por el Estado de Derecho en Nicaragua, desde que hace un mes tuvimos la última sesión del Consejo Permanente para considerar la situación de dicho país, ha continuado deteriorándose. En todos sus aspectos, pero en particular en lo referente al respeto por el debido proceso y las garantías judiciales, temas institucionales como la separación de los poderes del Estado y temas de derechos humanos como la falta de respeto por todas las garantías y libertades fundamentales. El hecho más lamentable y condenable ha sido la muerte en prisión del general retirado Hugo Torres, escritor y dirigente político. Gozaba de un gran aprecio y se había destacado en la lucha contra la dictadura anterior, la de Anastasio Somoza. Desde su detención no se había iniciado un juicio contra su persona. Vaya el recuerdo para el general Hugo Torres y las condolencias a sus deudos. El general Torres perdió la vida a manos de un régimen que ha desnaturalizado completamente los preceptos de justicia, paz, dignidad humana y libertades cívicas y políticas. Allí donde existe la compasión para quien ha sido compañero de lucha, de trabajo y de revolución, ya no puede esperarse democracia ni respeto a los derechos humanos. A pesar del régimen, siguen muchas y muchos nicaragüenses, encarcelados injustamente, torturados, sometidos en su dignidad por quienes un día se levantaron contra una dictadura, contra quienes se levantaron antes también contra una dictadura. Y hoy demuestra que no lo hicieron por principio ni por fe revolucionaria, sino por ambición de poder. Por eso que el Consejo Permanente de esta organización vuelve a reunirse hoy y que desde la Secretaría General reiteramos que al amparo de los instrumentos del sistema interamericano no hay un lugar en la mesa del Consejo Permanente para una dictadura. Es necesario poner fin a los juicios carentes de toda garantía, validez jurídica y debido proceso que el régimen está llevando adelante. Somos esencialmente una comunidad de democracias. El periodo más lamentable, bochornoso para esta organización fueron los años 70, donde dictaduras se sentaban en este Consejo Permanente. Definitivamente no es un momento en la historia para repetir esto. La ley que ha sido invocada con mayor frecuencia contra los detenidos, la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y autodeterminación para la paz. La ley de ciberdelitos también, conocida como ley Mordaza. En la mayoría de los casos, las audiencias que se han llevado a cabo, adelantadas en la prisión del Chipote, lo que es considerado ilegal, pues según denuncia formulada, los jueces no pueden realizar audiencias fuera de un complejo judicial. Por otro lado, contrariando las mínimas garantías procesales, ni los procesados ni sus defensores tienen acceso a los expedientes. Difícilmente pueden comunicarse con sus abogados defensores y apoderados, y hay casos en los que ni siquiera los conocen. Se ha llegado al extremo de no permitir el uso de la palabra a los acusados. Lo anterior contraviene todo la normativa procesal penal. Contraviene todas las convenciones de derechos humanos, universales o interamericanas. Para representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como para los familiares y juristas, han sido condenados presos de conciencia con pruebas consideradas como ridículas y sin validez probatoria. En todos los casos, los familiares de los presos, las organizaciones de derechos humanos, sus victimarios y nosotros mismos en esta organización sabemos que las condenas decididas de antemano por una justicia y un régimen que está obrando sobre la base de criterios
no jurídicos, criterios absolutamente carentes de toda ética. Señor presidente, deseo reiterar nuestro máximo esfuerzo contribuir desde la Secretaría General al retorno de la democracia en Nicaragua, para que temas como el debido proceso, el Estado de Derecho, las garantías judiciales sean respetados. Como fue informado en el Consejo Permanente, hemos realizado todas las gestiones que se nos encomendaron. Contacto con la misión de Nicaragua, notas enviadas al presidente, la utilización de back channels, contactos para establecer una agenda positiva. Ha ocurrido más que un plazo prudencial y las autoridades de Managua han optado siempre por la negativa o el silencio, no dejando margen hasta ahora de gestiones adicionales. Reitero lo que manifesté mi última información al respecto a este Consejo Permanente. Es competencia de este órgano, sin perjuicio del carácter continuo de las gestiones en el marco de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana realizada ante la falta de voluntad de Nicaragua y el progresivo deterioro de la situación del país. Las evaluaciones colectivas basadas en la Carta Democrática Interamericana y las resoluciones aprobadas oportunamente. Hemos hecho todas las gestiones correspondientes. La Secretaría General logró en sus momentos facilitar mecanismos de diálogo con las autoridades de Nicaragua y resultó posible la observación de elecciones municipales en el 2017, la definición conjunta de los contenidos de las reformas electorales e institucionales necesarias, la visita de la CIDH, la visita del grupo interdisciplinario de expertos independientes, la liberación de presos políticos, conjuntamente con la Nunciatura Apostólica de la Cruz Roja. La situación hoy continúa, sin embargo, en el más pleno deterioro institucional y humano. Señor presidente, el próximo 21 de febrero se conmemora el Día de Sandino, recordando un aniversario más de su tránsito a la inmortalidad. En tal fecha no habría mayor homenaje para Augusto César Sandino que un acto digno de su sentido de justicia y compasión humana, la liberación de los presos políticos en su país. Que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracias. Sandino estaría más que agradecido. Esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria. De lo contrario, deberemos creer que si viviera hoy, el general Sandino estaría preso en el Chipote. Gracias, señor presidente. Thank you very much. I would like to then point out that there being no further requests for the floor, we have concluded the order of business for this special meeting. Today's comments will be recorded in the minutes of the meeting. I would like to thank each of you for your participation. This meeting is adjourned. Thank you.